En este lugar, en Orongo, comenzó un proceso de unos 90 años en los cuales tripulaciones de embarcaciones extranjeras que visitaron la isla comenzaron a llevarse estatuas megalíticas, moai, a distintos museos en diferentes partes del mundo. Paradójicamente, aquí en Orongo, el lugar donde se efectuaba el Coro Manu, la competencia del hombre pájaro, un lugar que supuestamente no estaba dedicado por completo al culto a los ancestros, desde este lugar un moai que había sido rediseñado para servir a este otro culto, el Hoa Hakananaia, fue sacado a fines de 1868 y llevado al Museo Británico. Durante 9 décadas posteriormente, 21 moai o trozos de moai, cabezas, fragmentos, cuerpos de moai, fueron llevados y desde Chile hasta Europa, hasta Norteamérica, y permanecieron ahí y permanecen muchos de ellos todavía en sus vitrinas. Muy pocos de ellos han sido retornados a Rapa Nui y es un anhelo de la comunidad de que el Hoa Hakananaia y otros puedan volver a estar acá en su tierra. Bueno, el Hoa Hakananaia es un moai de basalto, es un moai que fue hecho con piedra, probablemente una corrida de lava del Rano Kau. No es de toba de Rano Raraku, estaba probablemente en algún ajo, es un moai arin ahora, tiene sus cuencas oculares bien definidas, entonces sirvió en algún momento al culto a los ancestros. Pero aparentemente después de la caída de este moai, la espalda, al quedar expuesta durante generaciones, terminó siendo utilizada como un lienzo para dar rienda a las capacidades artísticas, espirituales que tenían las personas de ese tiempo. Entonces lo vincularon con este otro culto, que es el culto al hombre pájaro o el culto a las aves marinas migratorias. Entonces hay un código en la parte posterior de la espalda, en la espalda del Hoa Hakananaia que muestra dos lados. Es relativamente simétrico, pero no es exactamente igual. Los diseños del lado derecho no son iguales a los del lado izquierdo, entonces tiene esta dualidad, esta duplicidad. No solo el moai en sí, que por un lado fue utilizado para el culto a los ancestros y por otro lado fue utilizado para el culto a las aves marinas migratorias, sino que además la espalda y el diseño de la espalda, que lo hacen tan único, tiene también esta duplicidad donde un lado es simétrico con el otro, pero tiene diseños petroglifos que son diferentes a los del otro lado. El Hoa Hakananaia, posteriormente a este rediseño de su espalda, fue trasladado y fue ubicado en esta casa que hay acá atrás, que es una casa que ha sido llamada mucho tiempo Taur Arenga, pero que aparentemente es una confusión de los ingleses que esta casa se llame Taur Arenga, porque el Taur Arenga era una cuerda que utilizaban para bajar por el acantilado de Rano Kau hacia una cueva que se llama Ana Hakarongo Manu, desde donde los Tumu Ibi Atua, los sacerdotes de esos tiempos, escuchaban las voces de los Hopu Manu, que eran las personas que competían en los motu para tratar de obtener el primer huevo del manutara cada año. Y es posible que esta cuerda haya sido amarrada a los cimientos de esta casa o incluso al mismo moai Hoa Hakananaia. Entonces el moai, que estaba parcialmente enterrado dentro de la casa, mirando hacia el interior, con los petroglifos de la espalda dándole la cara a las personas que se arrastraban para entrar, ese moai, además de tener esa función ritual, servía como anclaje para esta cuerda Taur Arenga. Pero bueno, de ahí en adelante se le empezó a decir Taur Arenga a esta casa, y los petroglifos que estaban pintados con blanco y con rojo, la base era de color blanco y los petroglifos en sí estaban pintados con rojo, servían también como una iniciación a los rituales del Coro Manu, a los Poki Manu, los niños que eran iniciados, niños y niñas que eran iniciados en esta sabiduría, este culto, tenían que mirar la espalda y ahí tenían que aprender, digamos, usando eso como podríamos decir, como una especie de código. Los sacerdotes entrenaban y les enseñaban a estos niños que iban a ser futuros Hopu Manu, futuros personas dedicadas a este ritual, a aprender los secretos
y a ser iniciados en el culto del Tangata Manu. Bueno, una de las gracias del Hoa Hakananaia es que fue el último moai que seguía teniendo un uso ritual ancestral antes de ser llevado de la isla. En esa época, 1867 todavía, cuando se hace la última competencia del Tangata Manu, el último Coromanu que se hizo, donde sale nombrado o es entronado Rokunga Mauhotu, último Tangata Manu de esos tiempos antiguos. En ese tiempo todavía el moai cumplía su función ritual. Y un año después, ese moai es llevado. Hay que recordar que en 1860, en esa década, la cultura Rapa Nui sufrió una serie de golpes terribles contra sus costumbres, contra sus tradiciones, que fueron los actos de piratería, las epidemias que entraron acá y diezmaron a la población, y el proceso de cristianización gradual que estaba en marcha en esos tiempos. Entonces todos los otros moai de la isla ya estaban caídos hace 30 años, ya no cumplían la función que alguna vez habían cumplido relacionada con el culto a los ancestros. Pero el Hoa Hakananaia sí, tenía esta función porque había sido reconfigurado para servir al culto a las aves marinas migratorias. Entonces, por esa razón, todavía estaba muy sensible en la mente de los Rapa Nui y en el interior y en la espiritualidad local la importancia que tenía ese moai. A fines de 1868 llega esta expedición inglesa en el HMS Topaz, y esta expedición venía con la clara intención de llevarse un objeto a Inglaterra. Y buscan un moai para llevarse. Antes de eso, nunca ningún extranjero había podido llevarse un moai de aquí. La razón principal era que los Rapa Nui habían diseñado un sistema de intercambio que era afuera, en el mar, donde eran los botes que se acercaban, pero los isleños nunca los dejaban desembarcar. Y era la gente de Rapa Nui la que salía nadando más allá de las olas para ejecutar el intercambio en el agua, nadando prácticamente, o en la cubierta del barco extranjero. Así podían mantener el control de la situación, pero nunca permitieron, o muy rara vez, era muy raro que los extranjeros tocaran tierra después de las atrocidades que ocurrieron a principios del siglo XIX, con, por ejemplo, asesinatos como los que cometió el Nancy en 1805, una goleta, un ballenero que se llamaba Nancy en ese tiempo, o el Pindus en 1822. Después de eso no se le permitía a los extranjeros tocar tierra aquí, pero con la llegada de los misioneros empieza a permitirse ya la presencia de los extranjeros en tierra, y eso les permite a ellos explorar y empezar a buscar cosas que llevarse. Así que hasta esa fecha nunca nadie se había podido llevar un moai original de acá de la isla. Bueno, los ingleses encontraron uno allá abajo porque los misioneros, con algunos Rapa Nui que trabajaban con los misioneros y que se habían convertido en una especie de milicia eclesiástica local, los guiaron hasta allá y encontraron un moai de pequeño tamaño que se llama moai Java. Y ese moai Java los ingleses lo toman y se lo llevan. Pero producto de las rivalidades de la época y de la presencia de un colono francés que quería hacerse amigo de los ingleses para obtener cosas para su beneficio, sobre todo armamento, este francés, Dutroux-Bornier, llamado Pito Pito acá en la isla, junto con su aliado y mano derecha Torometti, después bautizado como Cutano Torometti, vinieron aquí arriba y le mostraron a los ingleses dónde estaba este moai. Aparentemente Torometti había sido uno de los bandos derrotados en la última competencia del Tangata Manu, en el último Coromanu, y por ende Torometti quería vengarse de esta situación y mostró junto con Dutroux-Bornier dónde estaba ese moai, y su gente ayudó a los ingleses a llevarse este moai de acá. Hay una participación de por lo menos unos 200, quizás 300 Rapa Nui que con cuerdas ayudaron y enseñaron a los ingleses cómo desplazar este moai de 4 toneladas hasta, bueno, todos los kilómetros que tienen que transportarse hasta abajo, hasta Hangapico, y de ahí embarcarlo y llevarlo hasta el barco. Durante este proceso el moai se daña, sufre algún daño, se agrieta un poco, y se le borran algunos petroglifos de la parte frontal, aparentemente cerca del abdomen que también tenía, que eran petroglifos más antiguos, no eran de la misma época del Coromanu. Y la pintura del frente se le borra cuando es transportado por mar y llevado a bordo del barco del HMS Topaz. Hay una situación extraña en la isla, porque en esa época los misioneros que ya habían ejercido su influencia sobre la comunidad y que habían traído todos sus cultivos, habían traído sus animales domésticos ya, o estaban en ese proceso de traer animales domésticos, habían traído
toda clase de cosas, materiales de construcción, herramientas de todo tipo, que le hacían la vida más fácil a la gente local, que llevó a la gente a ir y aceptar el bautismo. Esta gente entonces tenía la sensación de que tenía que mantenerse en buenas relaciones con los misioneros. Si es que no se mantenían en buenas relaciones con los misioneros, iban a perder estos privilegios e iban a perder el acceso a estos objetos que ellos tenían en ese tiempo. Entonces, el problema es que nadie podía manifestar su desacuerdo, nadie podía manifestar su descontento, so riesgo de ser excomulgados, so riesgo de perder los privilegios que tenían hasta ese momento y de correr el riesgo de tener que volver a otro lugar a tratar de plantar de nuevo desde cero. Entonces esa situación fue muy compleja, pero sí tenemos muestras de que los Rapa Nui se lamentaban de eso. Primero, una canción muy lúgubre y muy sombría que cantaba Veriamo Ahuki en 1914, recordando al Ho'ohaka Nanahía. Todavía en esa época se recordaba esta canción. Y segundo, un tatuaje que tenía un hombre llamado Tepano, hombre tatuado que fue fotografiado en Tahití por un etnógrafo sueco. En el brazo tenía el tatuaje de cómo los ingleses se llevaban el Ho'ohaka Nanahía. Entonces, en ese tatuaje se ve como hay unos hombres con látigo. Yo no sé si eso fue real, muestra realmente algo que pasó, o es una licencia que se dio para mostrar que fue contra la voluntad de los isleños. Bueno, en el momento en el que se llevaron el Ho'ohaka Nanahía, a fines de 1868, por supuesto, las cámaras fotográficas no estaban masificadas por ninguna parte del mundo. Y aunque era un barco de la Royal Navy, de la Marina Real Británica, no venía ninguna cámara fotográfica entre los tripulantes. Entonces, la única fotografía que hay del viaje con el Moai en el barco es una foto que se tomó en Valparaíso. Y la toma un fotógrafo francés, bien pionero en esos tiempos, uno de los primeros fotógrafos que hubo en Chile, que se llamaba Paul-Émile Millot. Y él sube al barco y saca una foto de frente y una foto de espalda, que curiosamente no son muy conocidas. La de espalda no es muy conocida y tiene todavía la espalda del Moai algunos parte del pigmento que siempre llevó en la espalda, el pigmento blanco y el pigmento rojo. Entonces, esas son las únicas fotos que hay de este viaje. Hay algunos dibujos que hicieron Park Harrison y John Linton Palmer acá en la isla del Moai, dentro de la casa donde estaba escondido, oculto. Entonces esos dibujos, esos grabados, esas litografías sí existen, pero es lo único que hay. Y después ya es entrar a ver las ilustraciones y las fotografías que hay de la aldea ceremonial de Orongo posteriores, donde se puede apreciar la casa abierta de cuajo para poder sacar el Moai. Pero fotos de ese momento no había del Ho'ohaka Nanahía aquí en la isla. Bueno, la extracción del Ho'ohaka Nanahía, o si ustedes quieren el robo del Ho'ohaka Nanahía, dio inicio a un proceso muy largo que duró unos 90 años, en los cuales cada potencia que vino acá, a sabiendas de que los ingleses ya se habían llevado un Moai, por ejemplo, llega a Valparaíso y saca esta foto el fotógrafo francés allá. En Valparaíso ya se sabía que los ingleses habían sacado un Moai de esta isla. Al año siguiente, en 1870, visita la isla la corbeta O'Higgins y ese año la corbeta O'Higgins se lleva 2 Moai al continente. Se los llevan a Valparaíso y después de Valparaíso a Santiago, donde se quebran en el camino, en el viaje de Valparaíso a Santiago se quebran y estuvieron mucho tiempo en el Museo Histórico Nacional y después pasaron al Museo Nacional de Historia Natural, donde se les sumaría otro Moai más, un tercero en 1920 o 1921. Entonces, después Chile viene. Después de los chilenos viene en 1872 los franceses. Y los franceses también se llevan Moai a sus museos de Francia. En 1886 viene una expedición de Estados Unidos. También se lleva un Moai a Estados Unidos. Un Moai, una cabeza de Moai y un pucao. Esos son los primeros, los estadounidenses, los primeros que se llevan un pucao fuera de la isla. Entonces está esta serie que comienza con los ingleses y que va a culminar recién en la década de 1950, en el siglo XX, cuando los últimos 2 Moai son extraídos de la isla, que es el Moai que está en La Serena y el Moai que está en Viña del Mar, uno en 1951 y el otro en 1952. Son los últimos Moai que se sacaron de aquí. Después hay unos Moai que se sacaron, en 1981 se lleva un Moai a Japón para una exhibición y después se trae de regreso.
Y hay un moai en 1969, una cabeza del segundo moai de Tongariki, de izquierda a derecha, de este a oeste. El segundo moai, la cabeza de ese moai, fue llevada a Estados Unidos, pero esa cabeza también se trajo de regreso inmediatamente. En ambos casos fue para obtener algún beneficio para la comunidad. En el caso del moai que se llevó a Estados Unidos, obtuvo financiamiento para reconstruir la aldea ceremonial que estamos viendo aquí, la aldea ceremonial de Orongo, por ejemplo. Y en el caso del moai que se llevó a Japón, se obtuvo después una serie de asociaciones y acuerdos con Japón, y finalmente los japoneses, muy involucrados con la isla gracias a esto, terminarían financiando la reconstrucción del Ahu Tongariki. A partir de la década del 50, y yo creo que con más fuerza desde la década del 60 en adelante, con la ley Pascua y con este despertar de la conciencia de los distintos pueblos del mundo, las nociones de la ONU, de la autodeterminación de los pueblos, y la descolonización, los procesos de descolonización que se estaban llevando a cabo en distintas partes del mundo, se hizo cada vez más complicado y cada vez menos justificable que naciones fueran a distintos lugares, islas o pequeños países, pequeños pueblos en distintas partes del mundo a extraer objetos patrimoniales. Esto se fue haciendo cada vez menos común porque es algo más propio de la época del colonialismo. Es algo que fue muy común en el siglo XIX, y fue muy común a principios del siglo XX, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya cada vez se fue haciendo menos posible hacer algo así. Claro, en los años 50, bueno, Chile estaba un poco atrasado en ese sentido, pero terminó quedando bajo la ínfula de los procesos globales de esos tiempos. Entonces se hizo cada vez más complicado desde ese punto de vista. Pero por otro lado también el pueblo Rapa Nui se empezó a ser mucho más consciente del valor patrimonial que tenían los moai. Por distintas razones en el siglo XIX, este valor patrimonial que tenían los moai y que el resto del mundo lo veía y venía aquí a ver los moai, para la gente de la isla en esos tiempos, tras todos los desastres y todas las epidemias y todas las terribles cosas que pasaron acá en la isla, los moai ya no cumplían una función ni económica, ni social, ni práctica. Entonces, en ese tiempo, que se llevaran un moai, si bien en el caso del Hoa Hakananaia era muy duro porque todavía tenía otra función ritual, los siguientes moai que se llevaron ya no cumplían con las características que hicieran que para los isleños fuera una tragedia que se los llevaran. Sin embargo, en el siglo XX, al ir recuperando la conciencia y el valor que tiene el patrimonio ancestral, los Rapa Nui cada vez se fueron haciendo menos amigos de esta idea de que los moai se pudieran sacar de acá de la isla. Entonces, hay un proceso del cual los Rapa Nui son partícipes, que es el proceso de extracción de moai, donde ayudaron incluso a subirlos a bordo. Hay videos de esto. En los años 30, un famoso video de la expedición franco-belga llevándose el Pou Hakanononga a Bélgica, y se ven a los Rapa Nui ayudando a transportar el moai. Era un desafío llevarlo, subirlo al barco. Costó un montón llevárselo y subirlo a cubierta. Pasó muchas veces. Los Rapa Nui participaron de esto, participaron de la extracción de los moai en los años 50. Llevaron un moai desde Onemaquiji hasta la costa oeste para embarcarlo. Eso fue una proeza. Cuando preguntan cómo hacían para transportar los moai, los Rapa Nui transportaron moai todavía en la década del 50. Entonces, existe todo este proceso, sin grúa, sin nada, ¿ya? Pero después los Rapa Nui empiezan a involucrarse en un proceso totalmente distinto, que es el proceso de restauración y de puesta en valor de los sitios patrimoniales. Y eso comienza justo en la década del 50. El año 56 se levanta un moai en Anaquena, el Lahu Aturehuki, el moai se pone de pie. Los Rapa Nui lo ponen de pie. Y ahí empieza más bien este otro proceso inverso, de que ya no queremos ayudar a que se lleven los moai, sino que lo que queremos es restaurar, recuperar nuestro patrimonio ancestral. De ahí en adelante todas las restauraciones arqueológicas, todos los sitios patrimoniales de la isla fueron restaurados con participación directa de los Rapa Nui. Entonces ahí cambia totalmente la cosa. Y hoy en día es absolutamente impensable imaginar que los Rapa Nui podrían ayudar, ya sea con coerción o sin coerción, a llevarse un moai. Yo creo que una de las cosas que une al pueblo Rapa Nui casi unánimemente, o donde el 99% de la gente estaría de acuerdo, es en que no se puede sacar ni un solo moai de acá de la isla.